Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Buenas Buenas noches, noches, Luis. licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar nuestra clase, la última clase de hoy, que es la clase muy importante, al igual que las otras que hemos llevado esta semana, y vamos a concluir el curso. Ya se ha mandado a la fundación la prueba de examen. Son 6 preguntas de verdadero y falso, que son preguntas de acuerdo a lo que se ha avanzado en clases. Bueno, más adelante se les va a explicar cómo va a ser el desarrollo, cómo se plantea, qué es lo que se espera de ustedes. Lo que único que sí les pido es que por favor lean con mucho detenimiento las preguntas y vamos a hacer un simulacro en términos generales, más o menos por las 8:30, ¿ya? Entonces, tranquilos, están entrando con buen puntaje y tienen que continuar con ese mismo espíritu, con ese mismo ánimo el día de mañana, ¿ya? Entonces, es muy importante la lectura, léanlo, no es una, no es, son, no se les está hablando de partidas arancelarias, no se les está planteando cosas ya de fondo, de 11, 12 dígitos, son todo lo que hemos avanzado en términos generales, que simplemente ustedes tienen las bases herramientas. Se habrán dado cuenta de que la destinación aduanera es una especialización del comercio exterior. O sea, no es fácil aprender la destinación aduanera si no tenemos los cimientos básicos de lo que es el comercio exterior, ¿ya? En ese sentido, vamos a continuar la clase. Nos habíamos quedado en la diapositiva número 14 y habíamos hablado de de las formas anormales, una de las formas atípicas para proceder con la nacionalización de la mercancía a través de una fiscalización efectuada por la aduana nacional es a través de los métodos de los descartes de valoración que están a cargo de la administración aduanera, ¿no? Los métodos de descarte de valoración son aplicables tanto para las administraciones de aduana, para los de frontera, como para la unidad de fiscalización. Su base legal, su base normativa es la resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones. Habíamos hablado de que algo que es muy importante, que para proceder, para aplicar los métodos de valoración y los pasos que se debe seguir son los pasos que nosotros tenemos al frente, ¿sí? Habíamos hablado de esos pasos que son muy importantes, tomarlos muy en cuenta, que son los siguientes, que es la diapositiva número 14, que es muy importante, ¿no? Revisar la documentación, soportes, identifica los factores de riesgo. Entre el 1 y el 2 se genera una duda razonable y a partir del 4, 5 y 6 se procede al descarte de los métodos de valoración. Yo no puedo saltar los métodos de valoración del 1 al 5. Yo tengo que hacer un descarte de los métodos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Por lo general, no por lo general, siempre tengo que aplicar el método del último recurso. ¿Por qué? Porque es el método que permite a la administración aduanera ser flexible con los precios encontrados por la administración aduanera. Pero algo que ustedes tienen que tomar muy en cuenta es que los métodos, los descartes de los métodos de valoración deben ser consecutivos, así como las gradas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En muchos casos, por una mala praxis, ya sea de experiencia, ya sea por una mala inducción por parte del jefe y incluso de la misma aduana, es que algunos vistas cometen un incorrecto descarte de los métodos de valoración y en el momento de impugnar ese acto administrativo hace de que el proceso sea favorable, la resolución que emite la IT a favor del importador. Eso no inhibe, la IT no tiene la facultad de decir, bueno, acá ha prescrito la deuda, acá no hay deuda, no. Esa no es la función de la IT. Pero sí hace una revisión exhaustiva de los métodos de valoración y del procedimiento administrativo. Entonces dice, por lo general, anúlese obrados porque la aduana o la administración de aduana de aeropuerto no ha efectuado una correcta descarte, una correcta aplicación de los descartes de los métodos de valoración. O sea, no se ha justificado.
Entonces es muy importante que nosotros empecemos a tomar muy en cuenta eso, ¿ya? Los habíamos hablado de 6 métodos. Sí, dígame. ¿Sí? ¿Alguien quería tomar la palabra? Ya. Habíamos hablado del primer método de las mercancías importadas, que será el valor de la transacción, es decir, el precio realmente pagado por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación. En esta parte era muy importante la relación contractual entre el comprador y el vendedor, que el importador tiene que demostrar a la aduana. Si no lo sabe demostrar, entonces desgraciadamente no vamos a aplicar este método y nos vamos a ir al segundo método. El segundo método, habíamos hablado de que el valor en aduana se determinará utilizando el valor de la transacción de mercancías idénticas, vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en las mismas cantidades. El método 3, que es muy parecido a este, decíamos de que si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 y 2, ¿ve? Métodos 1 y 2, el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías similares. ¿Quién quiere, bueno, en términos generales yo ya no quiero llamar, pues ya doy por supuesto de que tenemos ciertas bases. ¿Quién me puede explicar en términos generales cuál es la diferencia entre el método 2 y el método 3? ¿Quién quiere tomar la palabra? Usted, si hacen una lectura del concepto, hay una diferencia entre el método 2 y el método 3. Una palabra. ¿Quién se ha dado cuenta? ¿Quién se puede dar? ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Quién quiere participar? Moisés, ¿cuál es la, Buenas noches. Ay, perdón. Moisés, ¿cómo estás? Moisés Choque Zambrana. O perdón, Araceli Pacheco. ¿Cómo estás, Araceli? Sí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bien, ¿cuál es la diferencia? En el método 2 es de mercancías idénticas y en el método 3 es de mercancías similares. Así es. Excelente. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que pues si son idénticas, supongamos que tiene que ser, supongamos unos tenis que son marca Nike. Y el que son idénticas tiene que ser también marca Nike. Y bueno, son idénticas, ¿no? Pero si son similares, se podría tomar otra marca como referencia, ¿no? Pero que esté más o menos al nivel de Nike, por ejemplo, Reebok. Así es. Eso es. Muy bien. O sea, más adelante, unos minutos más, vamos a hablar cuál es la diferencia. Pero las mercancías idénticas, a diferencia del método 3, o sea, es el mismo concepto, solo que una es idéntica y la otra es similar. ¿Qué es idéntica? Idéntica es que tienen las mismas características. Por ejemplo, un televisor de 32 pulgadas, Samsung, con un televisor Samsung de 32 pulgadas. Tiene la misma marca, el mismo modelo, todo. ¿Cuál es lo que diferencia entre una y la otra? El momento de la importación. Una llegó en enero y la otra llegó en agosto, pero son idénticas. Es igual. ¿Qué significa similar? Similar quiere decir que en sus características no es igual. Esa pantalla de 32 pulgadas de enero y la otra de 32 pulgadas que llegó en julio, las diferencian, digamos, las patitas, o las diferencian el sonido, o lo diferencia el grosor, a pesar que son 32 pulgadas el mismo. Las diferencia el color, pero son iguales, ¿me entiendes? Son similares. Esa es el 2, idénticas, es que son iguales. O sea, idéntico es igual a igualdad. O sea, quiere decir que el televisor de 32 pulgadas Samsung y el otro televisor de 32 pulgadas son iguales. ¿Qué es lo que está diferenciando al momento de proceder al descarte del método 2 para la administración aduanera? ¿Qué es lo en qué se basa para descartar? Es el momento, simplemente una llegó en enero y otra en julio, nada más. ¿Qué es en el ejemplo que les doy? ¿Qué es el método 3? Similares. El similar es que no son iguales. Hay diferencias entre las características del método. El método 4 habíamos dicho que si las mercancías importadas u otras idénticas o similares importadas se venden en el país de importación en el mismo estado que son importadas, el valor en aduana determinado será
según este concepto, se basará en el precio unitario. O sea, tenemos que más o menos reconstruir nuestros precios tomando en cuenta las comisiones, los gastos habituales, por ejemplo, los derechos en aduana y los gravámenes nacionales, seguros, muchas cosas que están plasmadas en la resolución 1684, ¿no? El método 5, el método cuarto método. Sí, dígame. ¿Esto está en el reglamento, en la ley? ¿Dónde está? En el reglamento, en el reglamento de la Comunidad Andina, la resolución 1684. Ok, gracias. Ya. El quinto método, decíamos, o se refería que el valor en aduana de las mercancías importadas determinados según el concepto se basará en el valor reconstruido. Es igual que el método cuarto. ¿Qué los diferencia? En el cuarto, yo voy a ver el tema de los precios puestos en el mercado nacional y tengo que hay unas reglas, hay unos valores, unas tablas que maneja la aduana para emplear el descarte del método 4, que es el estudio de mercado interno. El método 5 es el costo del valor de los materiales de fabricación, una cantidad, el costo de valor de todos los demás gastos que deben tenerse en cuenta para aplicar la opción del valor elegida. ¿Ya? Entonces, es muy difícil aplicar el cuarto y el 5 por el factor tiempo, por los insumos, tanto elementos técnicos como humanos, etcétera, ¿no? Y el método sexto, que es el método del último recurso, sí, un momentito, por favor. Se determinará según criterios razonables el precio, el valor en aduana. Estos precios razonables, habíamos dicho, que el valor de la aduana se tomará en cuanto a precios, en base a criterios razonables. ¿Qué quiere decir estos criterios razonables? Que la aduana se basará en muchos factores, en muchos. No tomará valores arbitrarios, porque tenemos una base de datos. No tomará en cuenta valores mínimos, por ejemplo. El precio de mercancías vendidas para su exportación de un país distinto al país de importación tampoco las va a tomar en cuenta. Lo más importante, el método 6, que la aduana en la práctica aplica, en la práctica, no en la mayoría de los casos, en un 98%, es que el valor de la mercancía en aduana se basa en criterios flexibles, razonables, en favor del importador. Sí, ahora sí. ¿Quién quería hacerme una preguntita? Sí. No, yo preguntaba sobre estos 6 métodos de valoración, ¿dónde los encuentro? Lo que pasa es que aquí no está esa lectura, ¿verdad? Es más que todo lo que nos hemos anotado, entonces quiero leerlo completo para entender. En la resolución 1684 de la Comunidad Andina. Ahí tengo, resuelve, adopte ese reglamento comunitario sobre la aplicación del valor de aduanas y mercancías, pero no están estos 6 pasos de valoración. Está en el artículo 8, en el artículo 63 y siguientes. Está en la resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones. Depende cuál es tu fuente de información, porque están los 6 métodos de valoración. Yo los tengo acá. Y está en el artículo. Acabo de descargar resolución 1684 de la Comunidad Andina y es 2 hojitas. No, es imposible, está mal. Tienes que Pero puedo pasar si quieres. Ya, buscarlo con más calma, porque la resolución 1684 por lo menos tiene más de 300 hojas. Por lo Aquí menos está más solamente resuelve. O a través buscar de la decisión 841. Tal vez por la decisión 841 te va a rebotar. La decisión 841 aprueba el reglamento de la Comunidad Andina, de los descartes, los métodos de valoración, que es la resolución 1684. Tal vez la resolución 841. A ver, anda buscándola y me vas avisando. ¿Sí? Ya. Claro, es que me gustaría leer completo para comprender bien lo que estamos ahorita viendo de estos 6 pasos. Aquí en la diapositiva no está. Sí, búscala por la decisión, sí, porque no vamos a acabar, es un tema bastante largo, por eso No, pero suficiente que estén mencionados ahí estos 6 pasitos, o sea, lo que estás leyendo, eso me gustaría leer aquí en la presentación, y no lo tengo. Sí, está bastante resumido y está complementado en base a como te digo, en la decisión 841, que es la decisión que aprueba la reglamentación de la resolución 1684.
Tal vez uno de tus compañeros los puedan buscar y podamos más, o te lo voy a pasar, pero dame un momentito, por favor, porque así avanzamos las diapositivas, ¿ya? Es nuestra última clase. Si no, por la resolución de 841, búscala, Roberto. Ya, muy bien. Entonces, el método 6, que es este último método, es el método que la aduana en un 98% procede a la aplicación. Este método hace que sea flexible y utiliza criterios razonables. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el valor o el método de valoración de los descartes, los métodos de valoración, la aduana lo aplica el número 6. ¿En base a qué? En base a los descartes del 1 al 5. Si no descarta, si no hay una correcta descartes de los métodos de valoración del 1 al 5, entonces el proceso de fiscalización o el informe de variación de valor que habíamos determinado, que habíamos hecho notar, que resalta a través de una duda razonable, evidentemente se cae a través de ese proceso, ¿ya? Entonces es muy importante esta diapositiva 14, que es un resumen que estoy complementando y que también ustedes pueden enriquecer su lectura. Pueden buscarla con la decisión 841, que es la decisión que aprueba la reglamentación de la resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones, ¿ya? Muy bien. Vamos a proceder, vamos a continuar con el avance. Y aquí nos dice precisamente, de una forma mucho más resumida, la fundamentación de la aplicación de los métodos de valoración, ¿no? El 6, que acudiendo a la primera instancia a la aplicación y la flexibilidad razonable, considerando el numeral 6.1 del reglamento de elaboración aduanera. De no poderse aplicar el último recurso en base a la flexibilidad razonable, debe aplicarse criterios razonables, considerando el país de origen, momento aproximado. Si por ejemplo tengo una mercancía que viene de origen de Estados Unidos o por decirte de Japón, yo puedo buscar el momento aproximado. El país de origen, ¿no? O sea, entro a la página o tengo la facultad de acuerdo a esta reglamentación, mandar un correo a la comunidad andina, perdón, al país de origen, al fabricante, para que me dé algunos respaldos de la descripción de esa mercancía. El momento aproximado es el momento en el cual se relaciona el momento en el cual existe una relación contractual entre el comprador y el vendedor en el momento de negociar la mercancía y proceder a su importación. La cantidad también tomamos en cuenta, características idénticas o similares en caso de que mi base de datos no encuentre digamos, el tema de la descripción de una punta bola que tiene 3 o 4 colores al mismo tiempo, entonces puedo buscar una característica idéntica o similar de esa mercancía, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos un control recurrente. El control recurrente habíamos dicho que la fiscalización puede ser anterior, durante o posterior. Antes, por ejemplo, en el caso de los despachos anticipados, que la mercancía se la presente con todos los documentos antes de que llegue a la nacionalización. Durante quiere decir que la mercancía está en recinto aduanero y el recinto permite, o sea, durante el recinto aduanero, el técnico ha solicitado a su administrador de que ese canal verde sea cambiado a rojo. ¿Por qué? Porque se ha generado una duda razonable. Entonces, manejamos en términos generales esta tablita que se ha visto, se la ha cambiado un poquito porque es una documentación interna y confidencial de la aduana nacional, ¿ya? Ustedes ahí ven el tipo de documento, el número, el emisor, la fecha de emisión, monto, ítems asociados, estado del documento. Esto es una descripción interna que tiene la aduana en base a una base de datos. Tenemos una base de datos también de mercancías, vos pones en el buscador, digamos, puntabolas, genérico, y te va a salir. Puntabolas acrílicas y te va a salir, ¿no? Esta tabla que ustedes la ven al frente es una tabla que tiene un carácter de ejemplo, simplemente en términos generales para que les facilite un poco la lectura. Ustedes abajo ven una figura con juguetes de colores rojos, verdes, amarillos,
y de esa forma el técnico, de acuerdo a las características o de acuerdo al aforo o de acuerdo a la solicitud que ha pedido el fiscalizador al país de origen, va a respaldar su estudio también con esa tabla que ustedes ven al frente. ¿Ya? Condiciones de transacción. Las condiciones de transacción, nos estamos refiriendo, acá hacemos un paréntesis a la relación contractual que existe entre el comprador y el vendedor. Entonces vemos el país de origen, tenemos por ejemplo un embarque, ahí ustedes ya seguramente han avanzado el tema de los Incoterms, tenemos una embarcación, después tenemos ya un lugar donde es el desembarque y su nacionalización que está en Boquemado y luego su destino que es Interior La Paz, ¿no? Entonces esos son los requisitos, por ejemplo, las condiciones de una transacción general que debe existir entre el comprador y el vendedor. La factura comercial, el precio de la mercancía puesto en aduana, el flete marítimo, si cuenta o no cuenta con póliza de seguro, y en la casilla 63, por ejemplo, de la DUI, se observa, por ejemplo, este es un ejemplo, gastos totales de transporte, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna? Ya. Muy bien. En el tema de la fiscalización, que también toma en cuenta esa relación contractual, encontramos un documento muy importante, un documento que es un documento soporte de la Declaración de Mercancías a Nacionalizarse, que es la DAP, Declaración Andina de Valor. Esta Declaración Andina de Valor es un documento que es parte de todas las mercancías que van a ser nacionalizadas sujetas a la importación al consumo, ¿ya? Estas condiciones de transacción, que es la relación contractual entre el comprador y el vendedor, deben estar respaldadas y deben anotarse en esta DAP, ¿no? Ustedes verán algunas casillas, por ejemplo, la casilla 58, por ejemplo, el código de tipo de vinculación. Acá, cuando dice código de tipo de vinculación, generalmente esta es una parte muy técnica que para su tranquilidad no es un tema de examen, es un código de tipo de vinculación, es un tema referencial. ¿Por qué? Porque generalmente, si bien puede haber un mal llenado de este cuadro, por lo general esto deriva a una contravención, que puede ser sancionado con 100 UFBs, 200 UFBs, 300 UFBs, 500 UFBs. No pueden superar los 1000 UFBs. Entonces, esta contravención es aplicable al importador o a la agencia despachante. Esta DAP es para el importador, no es para la agencia despachante. ¿Por qué? Porque esta declaración andina de valor se relaciona con esa relación contractual que habíamos hablado en la diapositiva anterior. Resultado del aforo y considerando que el estado de la mercancía corresponde a uno nuevo, conforme se detalla en la DAP, se evidencia que la mercancía no se encuentra dañada o en mal estado. ¿Ya? Entonces, este comentario, por ejemplo, se pone abajo del documento que se llama Declaración Andina de Valor, que hay un párrafo, hay un cuadro y en ese cuadro se procesa su llenado. Muy bien. Seguimos con la fiscalización, no antes, sino durante. O sea, estamos hablando de una mercancía que está en depósitos aduaneros y que la aduana ha determinado que hay una duda razonable y que producto de esa duda razonable se está procediendo a una fiscalización. Otra forma de continuar con la fiscalización también es tomar en cuenta la descripción de la mercancía. En la factura comercial y en el contrato de compra-venta se detalla la mercancía objeto de importación, correspondiente, por ejemplo, a juguetes, descripción que detalla y permite identificar los diferentes juguetes, información que se puede encontrar tanto en la proforma como en la lista de empaque. Forma y medios de pago. También es muy importante que se relaciona con el tema de la descripción de la mercancía. Cómo se ha pagado, se ha hecho un giro bancario, antes, obviamente, de la nacionalización de la mercancía, pero guarda relación con la cantidad, con la descripción de esa mercancía. Todo eso ustedes ven en los documentos de la derecha, el contrato de compra-venta, tenemos el documento andino de valor, el Bill of Lading, que es el documento de embarque, y el certificado del Banco Visa, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo, son unos juguetes de peluches, juguetes de plástico que ustedes pueden ver, y el certificado del Banco Visa, la transferencia
que se ha hecho, por ejemplo, aquí ve, menciona la cuenta 123, el 31 de agosto, por dólares tantos, ¿no? Entonces, estos también son parte de los documentos de la descripción de la mercancía al momento del aforo, ¿ya? También estos elementos que acabamos de decir son importantes. Esta diapositiva es muy importante, es un factor de riesgo. El factor de riesgo es el que va a determinar si se continúa o no con la fiscalización. Este factor de riesgo tiene 3 grupos inherentes a la documentación, o sea, se ha encontrado el factor de riesgo porque la documentación está mal, puede ser también porque es inherente a la operación, porque en el momento del aforo yo he encontrado mercancía no declarada, o también relacionados al precio. O sea, quiere decir de que yo he solicitado al país de origen si realmente ese precio es lo que cuesta y lo que señala el importador. ¿Ya? ¿Es necesario que estos 3 factores de riesgo vayan juntos? No es necesario. Simplemente con uno de ellos ya hay un factor de riesgo. Ahora, si se presentan los 3, obviamente hay un factor de riesgo. ¿Qué hace el fiscalizador o el aduanero? Determina estos factores de riesgos en una tabla interna que nosotros tenemos, vamos llenando, ese factor de riesgo le pasa al administrador y el administrador lo suben a un sistema interno de la aduana, que lo está monitoreando el Departamento de Inteligencia Aduanera, que depende de la Gerencia Nacional de Fiscalización. En lo que se refiere a los inherentes a la documentación, o sea, me ha presentado la importación, estamos hablando del tema de las puntabolas, pero hay algo que está mal. Falta de correspondencia entre la DUI, DAP y documento soporte. O sea, no guarda relación la declaración con el documento andino de valor y el soporte. O sea, yo declaro por unidad 0, digamos, 10 centavos y en la declaración andina de valor menciono 50 centavos. Eso es un documento de riesgo. Y así vemos otras inconsistencias. En lo que refiere a inherentes a la operación, es la vinculación entre el comprador y el vendedor, tipo de mercancía, país de origen, procedencia, mercancías. O sea, yo he hecho mi aforo, pero al mismo tiempo quiero ver la operación que se ha hecho antes de la nacionalización de la mercancía. Eso también encontramos otros factores. Y los relacionados al precio, son precios ostensiblemente bajos, si son niveles anormales de descuenta, pago de cánones, todo eso. Entonces, estos factores de riesgo se pueden presentar, solo se puede presentar el grupo relacionado al precio y automáticamente ya es un factor de riesgo. O de lo contrario, los 3 grupos se pueden presentar. Sí, la pregunta, le escucho, por favor. Sí, licenciado, consulta en cuanto al factor de riesgo inherente a la operación. ¿Esta vinculación es para importación y exportación al mismo tiempo, para los dos? Generalmente no hay muchos, no tenemos, bueno, sí, es para los dos, pero la aduana nacional no tiene, bueno, es algo que no, es algo muy delicado lo que te puedo decir, pero no tenemos los insumos necesarios o una base de datos necesarios para el tema de las exportaciones, ¿ya? Evidentemente el código tributario y la reglamentación al tema de fiscalizaciones durante y post prevé el tema de las exportaciones, pero son 2 artículos, imagínate en relación más a, creo que 34, 36 artículos que tenemos en relación al tema de las importaciones. Es aplicable para los dos, tanto para las importaciones como para las exportaciones, pero en la práctica se aplica más para el tema de las importaciones. ¿Por qué no tanto para las exportaciones? Porque precisamente se trata de una mercancía que está saliendo del país y que no está pagando tributos, entonces de alguna manera simplemente lo que hace la aduana es más que todo una revisión documental del despacho de exportación. Precisamente, o sea, no le da mucha importancia al tema relacionado al precio, por ejemplo. Más se va a relacionar tampoco al tema de la operación, más se va a referir al tema de la DUEs, ¿no? En el caso del comercio, del tema de las exportaciones. Entonces, más que todo va en la práctica, precisamente porque están exentos de tributos, se va a aplicar el grupo número 1, los inherentes a la documentación.
sea, claro, o sea, los tres se aplican, pero por lógica, como están exentos de impuestos, no se relacionaría con nuestra operación ni tampoco con nuestro precio, pero sí se relacionaría con la documentación. Pero la norma dice que es para importaciones y exportaciones. Como les digo y les repito, no es necesario que los tres grupos se presenten para generar un factor de riesgo. Es necesario que uno de estos, de los grupos, unos 2, 3 incisos de uno de los grupos, por ejemplo, en la operación, suficiente para determinar un factor de riesgo. ¿Sí? Dicen. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Sí? Entonces, el factor de riesgo serían las inconsistencias que existen, ya sea en cuanto a la documentación, la operación de importación o exportación, ¿no? Si fuera el caso. Sí, y así también es. relacionados al precio, ¿no? Exactamente. De la mercadería. Así es. Ok, gracias. ¿Ya? Muy bien. Otro factor de riesgo identificado, por ejemplo, esta diapositiva lo hemos tomado como ejemplo. Es en el campo 63 de la DAP, ¿no? Del documento andino de valor, el gasto de transporte. Declara un monto de $742.79 que difiere del monto consignado en la factura comercial por el concepto de flete marítimo, el cual asciende a $2,498,86. O sea, hay inconsistencia, ¿ve? Entre tres documentos, entre la factura comercial, entre el flete marítimo y el bill of lading, ¿no? Son documentos soporte antes de proceder con la nacionalización de la mercancía, que son y que deben ser presentados a la aduana nacional. Esto estamos hablando de una fiscalización recurrente, se ha puesto como referencia, ¿no? Muy bien. En los factores de riesgo, habíamos entrado en relación al precio, habíamos hablado de que son precios ostensiblemente bajos. Entonces, aquí les he puesto también que se relaciona con las partidas y subpartidas arancelarias. Por ejemplo, aquí encuentran una subpartida, encuentran una mercancía que es juguete, que está abreviado, y que la marca, el tipo, por ejemplo, acá dice auto, ¿no? A fricción, dice, otras características, plástico, dice, ¿no? Unidad, docena, cantidad, ítem, precio declarado, precio asignado y el porcentaje del flow. Entonces, estas tablitas son internas y que la aduana los maneja de forma interna precisamente para determinar y justificar y respaldar el tema del factor de riesgo, ¿ya? Muy bien, acá es un resumen de los 6 métodos de para que aceptemos en estos casos esta diapositiva está haciendo un resumen de los requisitos para la aceptación del método 1, del valor de transacción. ¿Ya? ¿Cuál es el método de transacción? El método de transacción es el valor declarado, el valor declarado puesto en relación al valor declarado en relación al tema de la transacción entre el precio realmente pagado por pagar en el marco de la relación contractual que existe entre el comprador y el vendedor, ¿verdad? Entonces, en ese marco encontramos, para aceptar este primer método, que la mercancía a valorar haya sido objeto de una negociación internacional. Entonces, estamos hablando de este primer método para que sea aceptado. Que se demuestre la relación entre el comprador y el vendedor, que se haya acordado un precio real que implica una existencia de un pago, y que se cumplan con todas las circunstancias exigidas en los incisos A y B, C del artículo 1 de la declaración de la declaración andina de valor. 5, que pueda ajustarse a la base de datos objetivos y cuantificables y que las mercancías importadas estén conformes con el contrato, ¿no? Con el contrato de compra-venta. Que la factura comercial reúna los requisitos del artículo 9 de la resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones y que la información contable se presente en este momento, ¿ya? Este es un ejemplo para que yo acepte el valor del método 1. Tienen que reunir todos estos requisitos. Si yo presento, digamos, que la mercancía, si yo quiero demostrar a la aduana que la mercancía valorada ya ha sido objeto de una negociación internacional, perfecto, tengo que presentar mi contrato. Que demuestre la relación entre el comprador y el vendedor, ya demuestro mis correos electrónicos, pero no presento la factura, que es el numeral 7,
Entonces, todo se cae, porque la factura es un documento soporte. En cambio, los correos electrónicos, el giro bancario, no es un documento soporte. La factura comercial es un documento soporte, ¿ya? Que tengo entendido que en el módulo siguiente que ustedes van a pasar, creo que tienen un módulo más o dos, van a ya estudiar los documentos soporte de las mercancías a importar, o sea que son nacionalizadas, ¿no? Fundamentación de los requisitos para la aceptación del método 1 es principalmente que la factura comercial y los demás documentos presentados ante la administración aduanera se obtiene de la siguiente información, ¿no? Y estábamos allá, esto también está como referencia, tampoco es un tema de examen, tomo en cuenta el flete, el tema de la póliza del seguro, la casilla 63 de los gastos consignados en la declaración digna de valor y la mercancía no fue asegurada. O sea, les digo no porque quiero asustarlos o porque sea para mi paz decirles, no es un examen, no es un tema de examen, no, sino para que ustedes puedan en siguientes módulos enriquecer esta parte y decir, bueno, para que yo acepte ya el método de valor, bueno, ¿qué es el valor FOB? ¿Quién quiere participar? ¿Quién sabe qué es el valor FOB? ¿Han llevado en cursos anteriores? ¿Alguien me puede decir qué es el valor FOB? Pacheco, Quino. Buenas noches. El valor FOB es el precio de la mercancía. Exactamente. El valor FOB es el precio de la mercancía. ¿En Bolivia o en el país de origen? En el país de origen. Así es. Esta diapositiva también va, si ustedes la leen, se van a dar cuenta, es bastante técnica y lleva un análisis sobre algunos elementos que tienen que respaldar a la factura comercial para que yo pueda descartar este método. Ahora, si voy a aplicar este método 1, pues tienen que demostrarme, tienen que desmenuzarme que la factura comercial debe llevar la siguiente información. Si no lleva esta información, esa factura comercial internacional, entonces no procedo al primer método de los descartes de valoración. Muy bien. El método 2 y 3, de igual manera, ve acá les hablaba de los televisores. Ve acá en donde estoy tocando en mi mouse, por ejemplo, ustedes van a ver cuáles son la diferencia entre este televisor y el otro, ¿no? Entonces, ¿qué es la mercancía idéntica? Es aquella igual, con todo, con características físicas, calidad y prestigio comercial. Las pequeñas diferencias de aspecto que no impiden que se consideren idénticas. Y las mercancías similares es aquella que, aunque no sea igual en todo, tienen características de composición semejante, que le permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. ¿Sí? Entonces, el descarte de los métodos 2 y 3, tengo que tomar en cuenta estos antecedentes aceptados bajo el primer método. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo ya lo he descartado. Si mantienen estos conceptos, bueno, aplico el 2 y el 3. Pero es muy difícil, si se dan cuenta, precisamente por el concepto que nos da el comercio exterior respecto a lo que es mercancía idéntica y mercancía similar. ¿Ya? Muy bien. Fundamentación del método secundario y tercero. No se cuenta con los antecedentes de los despachos aceptados bajo el primer método. Establecer la posibilidad de que el importador pueda remitir información a ser evaluada considerando los plazos previstos. O sea, acá puedo pedir información complementaria al importador, ¿no? Pero lo más importante es que yo he descartado el primer método, el segundo método, de ya sea idéntico o similar, no reúne las condiciones y procedo al cuarto, al quinto y así sucesivamente. El método cuarto. El método 4, acá, por ejemplo, estamos hablando de vemos acá unas cajas, vemos los porcentajes, vemos que aquí ha habido una praxis, una práctica por parte de la aduana para encontrar el precio unitario, ¿no? Que se venda por mayor en el número de unidades a personas no vinculadas al primer número comercial después de la importación a que se efectúe dichas ventas.
¿Qué quiere decir esto? Que antes de que llegue la mercancía a territorio nacional, yo tengo que encontrar ese precio unitario, como les había dicho de las sardinas Nikita, ¿no ve? Voy a la 6 de marzo, a la Rodríguez, y tengo que encontrar esos precios unitarios en base a otras mercancías similares o idénticas que hayan, perdón, similares que hayan llegado antes de mi despacho, ¿no? Esos son el cuarto método. Por lo general, la aduana directamente lo descarta, no justifica, porque por lo general dice, bueno, no cuento en mi base de datos con esa información. Además que es muy peligroso si te toman en cuenta este método 4, porque si yo doy esta información que es confidencial, no se olviden que en algún momento el importador, en caso de una impugnación, puede pedir fotocopias de todo el expediente. Entonces, en ese caso, puede lograr enterarse de mis precios encontrados por la aduana en mi estudio de campo. Entonces, eso va a servir para otras importaciones y para otras empresas a traer su declaración sobre esos precios unitarios. Entonces, eso es lo que no se quiere lograr. No se olviden que se ha generado una duda razonable, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien. Licenciado, ¿Sí? una consulta, licenciado. Estos métodos es porque supuestamente un funcionario de aduana ha detectado que hay precios ostensiblemente bajos, dice, ¿no? Es Entonces, un factor de riesgo. correcto. En el caso de los remates, licenciado, de las movilidades, por ejemplo, en los remates generalmente uno no compra con el valor comercial, sino un valor por debajo de lo, de lo habitual. Entonces, ¿de qué manera puedo yo probar a un funcionario que estoy trayendo con un precio que es bajo? Por el tema de la factura comercial, Benjamín. El, el- habíamos hablado, voy a volver a la diapositiva. Vamos a ver en la diapositiva esta, que es la 20, en los factores inherentes a la operación. En los factores inherentes a la operación hay una vinculación entre... No se le escucha, licenciado. Hola, ahora sí. Sí, Liz. Ya. Entonces, por ejemplo, encontramos, si agarro yo el grupo de inherente a la operación, que es la pregunta que hace Benjamín, ¿cómo voy a darme cuenta que es un precio bajo? Dice él. Nos podemos dar cuenta, o sea, el primer momento para darme cuenta que es un precio bajo, mi primera operación como vista, como técnico aduanero, es la vinculación, tengo que analizar la vinculación que existe entre el comprador y el vendedor. Entonces, ¿cuál es esa vinculación? Es el contrato de compra-venta. Y ese contrato de compra-venta tiene un documento de respaldo, que es la factura comercial. Esa factura comercial yo la relaciono con una base de datos que yo tengo interno en la aduana. Entonces, yo tomo en cuenta el año
tomo en cuenta el modelo, tomo en cuenta el momento próximo entre lo declarado y mi base de datos. Entonces, a partir de una operación de esas características internas que nosotros tenemos o que tienen los aduaneros, se detecta una duda razonable y se ve que hay un precio ostensiblemente bajo. Por ejemplo, los autos Shanghai, los minibuses Shanghai, son constantemente objeto de una fiscalización. ¿Por qué son objeto de una fiscalización? Porque da la casualidad que Juan Pérez en enero trae 2 minibuses Shanghai y cada uno los declara en 7,000, ¿sí? $7,000, digamos, ¿no? Entonces, da la casualidad que esos, de acuerdo a una base de datos confidenciales de la aduana nacional y de acuerdo a importaciones del año 2020, año aproximado, da casualidad que en julio del año pasado, ese auto de 7,000, que ha declarado 7,000 cuesta $9,000. Estoy hablando no de Juan Pérez, estoy hablando no sé, de Susana Ríos. Entonces, esa importadora Susana Ríos que ha traído 5 minibuses con las mismas características, simplemente los diferencia el año modelo, ha declarado 9,000. Entonces, ¿cómo es posible, Benjamín, que un auto 2020 cueste $7,000 y Susana Ríos, la importadora, el año pasado, en julio, ha declarado por cada auto $9,000? Entonces, para que yo rechace el primer método de valoración, que es el momento de la transacción, como técnico aduanero, yo tengo que tomar en cuenta que la factura comercial. Ese es el documento principal que tengo que tomar. Esa vinculación entre el comprador y el vendedor, el tipo de mercancía, el país de origen, procedencia, mercancías provenientes, si son provenientes de zona franca, esos son los factores que se tengan que analizar para descartar el primer método, y es lo que resalta un factor de riesgo y procedo a la fiscalización correspondiente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si es que la factura realmente dice $9,000? ¿Perdón? ¿Qué pasa si la factura dice $9,000 y la del otro año dice 7,000? O sea, ¿qué pasa si yo no me he conseguido un buen proveedor y estoy pagando más caro? ¿Por qué eso debería afectar subjetivamente a la percepción de la aduana? No, pues en ese caso, tú tienes las vías de impugnación y tienes que presentar tus documentos soporte y decir, bueno, aquí, señores, tengo también, porque soy agente despachante y tengo conocimiento también de que las importaciones de ese minibús el año pasado han costado 7,000 y yo estoy pagando 9,000. Entonces, ¿por qué me están haciendo una fiscalización? En ese caso, tienes todos los medios para agarrar y decir, bueno, no estoy de acuerdo con lo que me están queriendo ajustar. O sea, no, para nada. Entonces, en ese caso no procedería, obviamente, en ese caso debería respetarse el primer método de valoración. Entonces, cuando el administrador te diga, o la administración de aduana, Roberto, quiero que me traigas estos documentos aclaratorios y tú no has presentado tu contrato de compra-venta y tu giro bancario, pero pasado 3 días tú le presentas a la administración, entonces tendría la administración de aduana que respetar tus valores, ¿no ve? Es decir, que no es algo que se lo lleva más adelante como un proceso de recuperar y qué sé yo, es al mismo momento de la internación de los vehículos. Puede ser las dos cosas. Puede ser en el mismo momento como puede ser que no. Tú puedes tener todos los documentos soportes, pero la aduana diga, no, pero nosotros hemos actuado, y eso es lo que pasa, y es un tema constantemente abusivo y tengo que decirlo, de la institución. A veces la Gerencia Nacional de Normas, a través de su departamento de valoración, hace una actualización de sus bases de datos, o son temas internos entre el Viceministerio de Política Tributaria y la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional. Entonces, en ese caso, hay una actualización que a veces no se justifica, ¿no? Entonces, las dos cosas. Emitir el informe de variación de valor, te dicen, no, Roberto, aquí hay una subevaluación. Hay una subevaluación de $3,000, ¿no? En relación a importaciones del año pasado de julio. Y vos le dices, pero no,
Ese no es mi culpa. Yo tengo aquí mi relación contractual, el contrato de compra-venta, mi factura comercial y puedo reunir y también puedo tomar en cuenta y ejemplo otro tema de importaciones. Entonces la aduana te va a decir, bueno, tienes 3 días para complementar tu estudio. Pero da la casualidad que tu agencia despachante ha presentado la factura comercial, pero no ha presentado el contrato, no ha presentado el giro bancario, que son documentos que son parte de la factura comercial. En ese caso, tendría que respetarte lo declarado la aduana nacional, la administración de aduana, tendría. En caso de que no te respete porque ella se basa en que su base de datos son actualizados, los ha actualizado y todo lo demás, entonces vos puedes irte por la vía de impugnación, ya seas por el revocatorio o el jerárquico, ¿no ve? Sí, ok, no, gracias, porque creo que este es un Ya, tema bastante controvertido y he escuchado muchas veces que la gente protesta con este sistema, ¿no? Porque lo manejan de una forma así muy es, subjetiva y muy, llegan a muy decir, discrecional. ¿y de dónde sacan entonces los precios de referencia? Del DISMAC, dicen, ¿no? De una forma haciéndose la burla, pero bueno, creo que es importante esta partecita. Sí, la verdad es que lo que has escuchado tienen razón, porque es muy discrecional y hasta el día de hoy es un, es un tema de impugnación y una pelea constante entre el importador y el Estado. También se lo arrastra a impuestos nacionales el tema de la confidencialidad, porque si han subido los precios y han actualizado, que los hagan conocer, ¿no ve? Pero ahí está el dato de la recaudación. Si no, no habría recaudación, no habría fiscalizaciones. Entonces son juegos económicos, aritméticos, que aunque no creas, molesta bastante porque $3,000 es $3,000, ¿no? Si estaríamos hablando de empresas grandes, bueno, ellos los pagan, pero desgraciadamente es un tema muy discrecional y es un tema que van a escuchar constantemente en la prensa y en las administraciones, sobre todo de aeropuertos, ¿no? O sea, dicen, no, pero es que ha subido, pero ¿cómo puede subir un celular en 3 o 4 meses? O sea, ¿cómo me estás queriendo ajustar $100 más? O sea, yo no estoy de acuerdo, es imposible. ¿Cuál es tu? Por eso es importante que luego vienen ustedes, los asesores, por eso es importante estar actualizados constantemente con los valores en aduana, no solo nacionales, sino también internacionales, para refutar todo esto. Pero es un tema discrecional, bastante discrecional. Muy bien. Bueno, estábamos hablando de la factura comercial y del respaldo del método 1, ¿no ve? Muy bien. El método cuarto, estábamos hablando de que es la reconstrucción del precio unitario, ¿no ve? Y bueno, igual, acá vemos un claro ejemplo de que son precios referenciales de estudio, por ejemplo, de las sardinas, ¿no? Las sardinas Nikita, que son bastante un tema que queremos conocerlo, entonces estudio y hace un año o 6 meses atrás que está hecho en otra importación, pero no nos los dan, ¿no? No nos dan. Entonces, tengo que recurrir nomás a la impugnación. O sea, es un acto impugnable de carácter particular, no es de carácter general. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una importación particular. ¿Ya? Por favor. No se cuenta con la información y documentación para realizar deducciones al precio de venta unitario y establece la posibilidad de que el importador pueda remitir información a ser evaluada, ¿no? Entonces, es un tema bastante.
el caso del método 6. Por ejemplo, tenemos las facturas de reexpedición. Las facturas de reexpedición, por ejemplo, me estoy refiriendo a automóviles que son comprados en Iquique, no son considerados por la aduana nacional, de acuerdo a algunas disposiciones internas, resoluciones que han sido publicadas en su página, respecto al momento aproximado y al país de origen. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de movilidades que se relacionan al país de origen. Entonces, esa factura comercial no es tomada en cuenta. Entonces, necesariamente lo que hace la aduana en ese caso es pedir información al país de origen y sobre eso se agarra para hacer una subevaluación. Entonces, en ese caso, la IT también le apoya a la aduana y dice la factura de reexpedición no guarda relación con la descripción de la mercancía del país de origen. Entonces, lo encontrado por la aduana nacional tiene razón. Entonces, por lo general, las mercancías o los automóviles provenientes de Iquique no son respetados los valores encontrados por la aduana, a no ser que guarde relación con lo que uno trae del país de origen, ¿ya? Entonces, esa flexibilidad razonable debe ser muy bien aplicada por el técnico, por el fiscalizador al momento de la importación. Porque una cosa, como les digo, es traer mercancía de Chile, de Iquique, a través de una factura de reexpedición, y otra cosa es traer una mercancía de origen que es declarado muy bien. Entonces, no entiendo por qué me están haciendo una fiscalización si yo he declarado más en relación a esa mercancía que trae de Iquique. Yo incluso puedo demostrarlo con los fletes marítimos, con mi documento documento de embarque, con los temas de ICOTEM si existen, etcétera, ¿no ve? Entonces, esos son los momentos que debemos tomar en cuenta, ¿no? Y los criterios razonables son aceptar el valor declarado siempre y cuando no se tenga observaciones en los documentos soportes de la DUI, como son los documentos de embarque y todo lo demás. La utilización de los precios de referencia como sustitución. O sea, ¿qué quiere decir? Que los precios referenciales que el importador haya conseguido, como yo le he pedido documentación complementaria, no han sido sustituidos, ¿ya? Le hice una consulta. Ajá, dime. Justamente, Licen, con este tema de los precios, las navieras, por ejemplo, están subiendo los precios ahorita y habíamos cerrado con un proveedor un precio y lamentablemente por el tema de las navieras nos ha subido el precio, pero nuestro contrato estaba con otro precio. ¿Cómo yo le puedo demostrar a la aduana, porque el BL no está fletado justamente porque es CIF Arica? ¿Cómo yo le puedo demostrar a la aduana este valor excedente que obviamente se pagó después? Desgraciadamente ese es el momento, desgraciadamente es lo que van a tener que pelear, porque no te olvides que es una situación posterior, ¿no? La aduana va a tomar en cuenta el momento en el cual la mercancía ha sido embarcada, ¿no ve? Y este documento que vos me dices y estas modificaciones han sufrido de forma posterior. Entonces, en este caso, te podrían pedir una declaración jurada o un documento de respaldo de la relación contractual exacto en el que sea el momento en el cual se ha hecho entre el comprador y el vendedor y el giro bancario, porque de lo contrario, no te olvides que no guarda relación el contrato de compraventa con el documento de embarque, ¿no? O sea, no hay otra forma, porque es un momento, o sea, la aduana se va a basar, Yadira, en el momento del embarque. Te va a decir, bueno, ¿y por qué entonces aquí ha sufrido unas modificaciones? No guarda relación, y no te olvides que hemos llevado más hacia atrás, hace unos minutos atrás habíamos dicho de que no guarda relación ciertos documentos como es la factura comercial y los documentos de embarque, ¿no? Entonces, ¿están con fiscalización? No es que estemos con fiscalización, pero justamente ha elevado el precio, igual ya se ha cancelado, pero en el caso de que exista una fiscalización, ahí nosotros tendríamos que demostrar que en este caso es al revés, ¿no? Pero justamente a veces puede que suceda al revés, ¿no? O que el precio fue menor por alguna equivocación y después se cambió, Claro, no sé, algo así. en el momento de validar la TUDUI, en el momento de validar TUDUI,
En la DAP, en el documento en la declaración andina de valor, podrían hacer notar eso también. O evidentemente te va a generar una contravención por un mal llenado, pero como documento aclaratorio puedes pedir que no es atribuible al importador, ¿no ve? Ya. Evidentemente el mal llenado de la DAP te va a generar una contravención. Generalmente te va a salir yo le calculo unas 100 UFBs, no es mucho, pero es preferible que, que pagues 100 UFBs a que te puedan iniciar una fiscalización que puede tardar 6 meses hasta un año, ¿no? Sí, y ¿No nosotros ve? tenemos la categoría de OAC. Exacto. Yo me la jugaría por la DAP, o sea, evidentemente voy en la casilla 36, bueno, en tu caso, entre vos y entre tu persona y mi persona, ya estamos hablando de una parte un poco más técnica, ¿no? Me arriesgaría a hacer un mal llenado, ¿no? Y pediría documentos respaldatorios, el formulario creo que es el 011, algo así, de la DAP, donde yo explicaría eso, ¿no? Que no es atribuible a mi persona, porque si no va a generar un factor de riesgo. Ese factor de riesgo es que es atribuible a la operación. Entonces, es casi un 80% que tienen a iniciarte una fisca, ¿no? Sí. ¿No ve? Gracias, licenciado. ¿De Sí. qué? Ya, muy bien. Entonces, estamos en la diapositiva 30. Acá tenemos también otro ejemplito muy bonito. Tenemos un control posterior. ¿Qué quiere decir el control posterior? Acá. ¿No se escucha? Lisa no tiene audio nuevamente. Hola, ahora sí. Ahora sí. Ahora está, ya. El control posterior es una fiscalización a una mercancía que hace un tiempo atrás ya ha sido nacionalizada y ha salido con su respectivo levante de recinto aduanero, ¿ya? Sin embargo, pasado un año, 2 o 3 años, la aduana nacional, de acuerdo a una base de datos, eh, ha ocasionado en su estudio a través del Departamento de Inteligencia Aduanero que esa DUI ha declarado mal, ha declarado mal. Entonces, de acuerdo a la prescripción, si está dentro de los parámetros, la aduana inicia el tema de la fiscalización. O sea, si no está prescrita, o sea, no podría, o sea, son 8 años, ¿no? Entonces, si esa DUI no está dentro de los 8 años, entonces inicia la fiscalización posterior, en base a una base de datos que tiene las administraciones de aduana y que de forma continua, de forma diaria, van remitiendo a la base de datos, ¿ya? Acá tenemos un control posterior que se inicia a una empresa Naira Comercializadora SRL durante las gestiones 2015 y 2018. Ha realizado la importación de perfiles de aluminio, vidrio flotado, sellador, ¿no? Cuyos proveedores han sido Glass, Sein, y tenemos empresas americanas soportadas en 39 declaraciones de importación. Entonces, esta es una fisca posterior que se ha juntado todas estas importaciones
del 2015, 2006, 2007, 2018 contra Naira Comercializadora. Entonces, igual se abre un término probatorio dentro del procedimiento de fiscalización y la empresa tiene el deber de presentar todos los documentos. Esos documentos los está custodiando las agencias despachantes, por lo general su agencia despachante, y tiene que respaldar todo eso. Es muy complejo, muy pesado esta fiscalización posterior, porque realmente es un tema de una mercancía que ya ha salido. Además que no olvidemos de que acá en esta parte la certeza que pueda tener el fiscalizador en este tipo de fiscalización es casi un 70% a 50%. ¿Por qué? Porque a diferencia de una fiscalización recurrente o una fiscalización antes de la nacionalización de la mercancía, el fiscalizador tiene la oportunidad de ver la mercancía, de tocarla, de ir a sus almacenes, ¿me entienden? De hacer un aforo. En cambio, este control posterior simplemente es una revisión documental, ¿no? Y entonces el fiscalizador procede a revisar los contratos, los giros bancarios, todo eso, y lo va relacionando con una base de datos. Entonces, si aquí tenemos un buen asesoramiento que van a tener ustedes, que por lo seguro estoy a futuro, van a poder brindar una buena representación a empresas. ¿Por qué? Porque esta fiscalización es de difícil cobro para la aduana nacional. Hay importadores que ya han fallecido, hay importadores que ya han deshecho sus empresas, entonces es muy difícil iniciar estas fiscalizaciones, son de acuerdo a procedimiento un año. En caso de que no acabemos en un año, antes del vencimiento se le puede pedir una ampliación a la MAE de la aduana nacional. Una ampliación MAE significa máxima autoridad ejecutiva por un plazo de 6 meses más. Entonces es muy ambiguo este procedimiento, generalmente es de difícil cobro, ¿no? Y hay empresas que también saben sustentar bien sus precios. Por lo que generalmente estas son 39 declaraciones que se las ha reunido en una fiscal posterior. Esto para efecto de antecedentes, ¿no? Muy bien. Lo mismo acá. Sí. ¿Todas estas serían órdenes de fiscalización? ¿O a qué hace referencia la pregunta del hito número 3? Del ítem número 3, acá. Sí. No, perdón, sí. del foro 3. ¿Perdón? Del foro número 3, la pregunta dice órdenes de fiscalización y no sé de dónde sacarlo, no sé cuáles son. Ya, las órdenes de fiscalización, simplemente la pregunta hace referencia, es un acto administrativo que es el inicio de un acto administrativo de fiscalización, ¿ya? Lo único que te está queriendo decir es que la administración aduanera está iniciando una fiscalización a través de una orden. Es un documento general que te está diciendo, señor Roberto, le voy a iniciar una fiscalización a su mercancía porque usted supuestamente ha declarado un precio ostensiblemente bajo, digamos de una DUI que hace referencia al 2016. Entonces, la orden de fiscalización es el primer acto administrativo de la aduana nacional para iniciar una fiscalización. Se llama orden de control diferido. Este primer acto se llama orden de control diferido. O sea, de acuerdo a un estudio interno, sistemático, que hace el fiscalizador, dice, sí, aquí hay un criterio de riesgo, precio ostensiblemente bajo. Entonces emite una orden, que la orden hace mención a un nombre, hace mención a tu DUI, hace mención a la agencia despachante, hace mención a la gestión, nada más, y te notifica. Entonces vos dices, pucha, me están notificando con una fiscalización posterior porque esta mercancía yo ya la he vendido el 2017 o el 2018. Entonces la mercancía ya está en recinto, pucha, me están iniciando. Entonces, por lo general, los importadores lo que hacen junto con sus agencias es apersonarse a la aduana y pedir, como ya han sido notificados, las carpetas, ¿no? ¿Cuáles son todos los antecedentes por los cuales se está iniciando la fiscalización? Simplemente es como un antecedente. O sea, las órdenes de control diferido es el primer acto administrativo para iniciar una fiscalización. Se llama órdenes de control diferido. Gracias, pero la pregunta dice, ¿cuántas órdenes de fiscalización hay? Por eso es que andaba un poco confundido. ¿Cuál es la pregunta completa? A ver, léemela, porfa. Ya, un segundito, pero eso es lo que me tenía inquieto porque dice, ¿cuántas?
Dicen, lo que pasa es que dice cuántas órdenes de fiscalización existen y por qué se inician. Eso. Pero así está la pregunta, así, de esa forma, así Sí, así genérica. está redactada. Esto está en el foro. Sí, en el foro 3, si mal no recuerdo. Ya, esa pregunta no la respondan, ¿ya? Por favor. Va a quedar en actas. La estoy anotando. Esa pregunta seguramente sea con otro módulo, se ha mezclado o algo, pero esa pregunta no se preocupen, ¿ya? Esta clase está grabada, así que de todas maneras yo estoy tomando en cuenta esa pregunta, no la respondan, ¿sí? Muy bien. Entonces, también tenemos acá dentro del control posterior algunos antecedentes que la aduana se hace algunos cuadritos, por ejemplo. ¿Por qué les muestro esto? Les muestro para que ustedes puedan tomar en cuenta estos antecedentes y de esa forma puedan brindar el día de mañana un asesoramiento correcto a la empresa a la cual ustedes representan. Entonces, ustedes tienen que revisar todos estos documentos en una fiscalización posterior, como hemos dicho, una mercancía que no se encuentra en el recinto aduanero, respecto a la factura comercial, la lista de embarque, el bill of lading, el manifiesto de carga, la DAF y todos esos documentos. Porque todos esos documentos tienen que guardar relación con la factura comercial. La factura comercial, compañeros, colegas, es como nuestra Biblia, ¿ya? Es como la Biblia, es como nuestra constitución política del Estado en el tema de las importaciones al consumo. La factura comercial, no sé si Yadira, ¿la han estudiado la factura comercial en módulos anteriores? Sí, Listen, hemos revisado facturas, listas de empaque, certificados de origen. Ah, ya, entonces tienen base. Se han dado cuenta entonces que la factura comercial es el documento soporte, ¿no? Y el documento de embarque, el manifiesto de carga, la DAP, mantienen una relación con la factura comercial. En el caso de la tabla que ustedes ven al frente, esta nos sirve como referencia para que nos demos cuenta de documentos que la aduana proceda a revisarlas. Entonces acá, por ejemplo, yo me hacía un cuadrito como este y procedía a ponerle una X, ¿no? Tiene, no tiene, este es el importador, este es el exportador o es un tercero intermediario, etcétera. Simplemente como efectos de antecedentes, ¿sí? Formas y medios de pago. Habíamos Perdón, dicho la palabra, por favor. sí, claro. Gracias. A ver, perdón que lo diga, pero estoy demasiado inconforme con el desarrollo de este módulo. O sea, estoy tratando de aprender, estoy tratando de percibir todas estas nociones básicas de lo que es la destinación aduanera. Me gusta hacer las tareas que nos están proponiendo. No sé quién tiene la culpa, no sé dónde está el error. No sé si a usted, querido licenciado, le están diciendo, haga por favor este currículum, los de la Fundación IDEA. ¿O es que usted está proponiendo el contenido de todo esto para que al final nos digan, no, dejen esta pregunta, o como era en el caso del foro número 2, ya dejen esta pregunta para la otra semana? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, sinceramente yo esperaría de que respeten pues también nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, pero no se lo está haciendo así. ¿En qué va a quedar entonces el examen? ¿Qué tengo que estudiar del examen? Se supone que estamos viendo pues un tema de profesionales, había dicho en principio. Ahorita yo sostengo lo que les había dicho. Esta orden que me habían dicho, donde están estos 6 métodos de valoración, solamente son 2 hojitas. ¿Dónde está todo ese otro texto? En un anexo del reglamento 587, si no me equivoco. Entonces, ¿cuál es el contenido y la calidad de conocimiento que nos están transmitiendo, por favor? ¿Podríamos, por favor, enfocarnos en lo que realmente va a ser el conocimiento de esta materia? Estás en todo tu derecho, Roberto. Los documentos como la Ley General de Aduanas, su decreto reglamentario, la resolución 1684, yo he pasado a la Fundación IDEA para que suban ese documento soporte, ¿ya?
Respecto al examen del día de mañana, es de acuerdo a las prácticas y de acuerdo a lo que yo estoy avanzando en estas 2 semanas, ¿sí? Tu resolución 1684 a la que tú haces referencia, qué raro que no te salga, es un compendio, es un libro grande. No, 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 Que está bien, pero por favor, Ajá. entendamos, y esto también tú lo has dicho al principio de clases, hay que hablar de que manejarse con propiedad. La resolución son 2 hojitas. Lo que viene después, esas 200 hojas que el colega Benjamín Quiroga nos ha pasado al chat, es el reglamento comunitario de la decisión 571 y viene como anexo de la 1684. No es en sí la 1684 la resolución. Es por eso que también uno aquí se rompe la cabeza tratando de entender toda esta parte y no nos las están transmitiendo como debería ser. Lo que pasa, Roberto, es que precisamente es posible que yo haya mencionado una decisión o una resolución que tal vez tú no la has escuchado de forma clara, es posible. Los documentos, como te digo, la 1684, la 16871, la 571, la Ley General de Aduanas, han sido pasados a la fundación precisamente para que puedan respaldar sus documentos. ¿Ya? Respecto a tu disconformidad, tendrías que eso expresarlo de forma escrita, me imagino, a la fundación y a la fundación para que de esa manera la fundación tome la noción y tome las decisiones respecto al destino del docente o respecto a tu materia o respecto a tu rendimiento, ¿ya? Esos son temas ya personales que te pediría que por favor eso lo hables con José de alguna manera. Y de todas maneras, como te digo, para tu tranquilidad, el examen de mañana es de acuerdo a lo que se ha avanzado en clases y de acuerdo a las diapositivas que tú tienes. Los documentos soporte que tú quieres estudiarlos, que quieres respaldarlos, que no está mal, que eso te va a servir para, por lo que veo, eres muy proactivo y quieres investigar, que eso no es malo, más bien al contrario, es muy bueno. Han sido documentos que han sido entregados a la fundación. Ahora, en el momento en que tú has agarrado la decisión de tomar una especialización que es el tema de comercio exterior, me imagino que les han pasado un pensum, ¿no? Me imagino que les han pasado un pensum, me imagino que cada módulo tenía un pensum, ¿no? Y el tema de la destinación aduanera, como te habrás dado cuenta, es un aspecto técnico, ¿no? Que evidentemente choca, porque evidentemente te habrás dado cuenta de que hay alguna terminología, hay algunos conceptos, hay algunas cosas que se sobreentiende que las dan el docente. Por eso le preguntaba a Yandira, ¿y lo han visto? Porque evidentemente yo tengo que ser flexible y sobre todo con las preguntas que tengo que presentar el día de mañana, ¿no? Entonces tengo que ver cuál es el nivel, porque no es lo mismo que una persona como Yadira que tiene cada día una práctica en una agencia despachante con otra persona que tiene otra función, digamos, en un banco o en no sé, en otra actividad, ¿me entiendes? Entonces, todas esas cosas, Roberto, creo que las estás muy bien, los voy a estar grabando el curso, las puedes expresar por escrito a José. De todas maneras, yo le voy a comentar a José que no estás de acuerdo, que esto, que lo otro, pero han sido subidos para tu respaldo las decisiones, han sido subidos la Ley General de Aduanas, el reglamento. Por ejemplo, yo cuando el día lunes empezó la clase, les he explicado de la Ley General de Aduanas y su reglamentación, y no les he dicho, lo han subido, les ha pasado, porque no estamos en un nivel de colegio, ¿no? O sea, ya soy docente y doy sobreentendido de que ya esos documentos que se sube de respaldo, ya la fundación les ha pasado a ustedes, ¿no? Pero de todas maneras, voy a tomar en cuenta, precisamente, yo ya el día lunes me di cuenta de tu disconformidad, en realidad desde que ya creo que era la segunda clase, y no por ti, sino también por el nivel de los compañeros. Precisamente por eso hay un cierto grado de tolerancia, no es por aprobarlos por aprobar, porque evidentemente ustedes están haciendo un esfuerzo. Ok, por favor, perdón, pero un esfuerzo hay más económico, tiempo. ¿no? A ver, Ajá. nos vamos a basar, nos dice, en lo que son las diapositivas. Fabuloso, diapositivas. Y en lo que hemos explicado en casa. En términos generales en eso, en el examen final. Sin embargo, algunas partes de las diapositivas han dicho de que no se va a considerar, ¿verdad? Porque son referenciales. ¿Por qué no vemos entonces este tiempo que queda, lo que realmente nos va a servir para la evidencia de control que le estamos llamando examen? Ya.
En unos minutos más vamos a hacer eso. Como te había iniciado la clase, de todas maneras yo tengo que unos minutos más nos quedan, son en realidad unos 7 minutos más, porque yo tengo que terminar el módulo y quiero ya esta parte que es referencial y que en el momento en que yo les he dicho esta No, es diapositiva, que por no se ejemplo, trata la de eso. 14 o No, la no, 12 no, o la no 8 se o la trata 7, de eso. Perdón, entonces pero les he estamos hecho pagando referencia, ¿no? justamente por este diplomado para aprender. No estamos pagando para que Ya, el docente cumpla un contenido. ¿Por qué no Roberto, nos enfocamos a eso? Roberto, te pediría por favor de que hables con José, ¿ya? De todas maneras, yo en unos minutos Es que más, es tiempo que nosotros estamos en, destinando para esto. en unos minutos más voy a hablar yo con José, podemos hablar los tres si tú gustas, entonces no habría ningún problema, lo llamamos, pero como te he dicho, como les he dicho al inicio de la clase, vamos a hacer hincapié a ciertos temas que son importantes para la tranquilidad de ustedes, ¿sí? He visto tus participaciones, he visto también tanto en sala, no solo la tuya, de tus compañeros. Entonces, también de acuerdo a tu perfil y de acuerdo a todo eso, ¿ya? Entonces, estamos terminando el control posterior y en unos minutos más vamos a hacer un resumen del taller que vamos a, como tú lo llamas, el día de mañana. Por favor, ¿sí? ¿Me dejas terminar? Sí. Ya. Entonces, estábamos hablando de un control posterior que hace referencia a formas y medios de pago, que son muy importantes también, que el importador tiene que hacer notar en el momento de la fiscalización posterior a la administración aduanera. ¿Sí? Muy bien. También otro factor de riesgo que la aduana ha tomado en cuenta en una fiscalización posterior es el tema de la declaración, ¿no? El tema de los antecedentes de las importaciones también, del mismo importador, porque generalmente la fiscalización posterior es la conjunción de varias DUIs, son 36 DUIs o 42 DUIs de un mismo importador, y eso la aduana lo junta e inicia un factor de riesgo. Entonces, en base esa conjunción que hace, ¿en base a qué lo hace? En base a los antecedentes. Entonces, Mario Bacaflor, por ejemplo, ha traído al año 2015 7, 8 o 11 importaciones, ¿no? 14 o 16 importaciones. En esas 14 o 16 importaciones se ha generado ciertos factores de riesgo en relación a lo declarado. Estamos hablando de un mismo tipo de mercancía. Por ejemplo, ya sean puntabolas, sean marcadores o sean celulares. Entonces, como estamos hablando de un mismo año, eso ha generado un factor de riesgo. Entonces, entre lo declarado y los antecedentes de importación, ¿no? Otros documentos que también toma en cuenta la aduana para iniciar su fiscalización es una información adicional que forman parte de estas mercancías, de esas declaraciones. Y una de ellas es que el operador haya remitido la siguiente información, que sirven como calidad de prueba, ¿no? El documento de las declaraciones únicas de importación de la fiscalización, que hace mención a testimonios de poder, a contratos de compraventa, certificados de depósitos bancarios y listados aparentemente. O sea, todos los documentos que son parte de las importaciones. Por ejemplo, la aduana le está pidiendo un listado de las cuentas utilizadas en sus estados financieros correspondientes a las gestiones 2015, 16, 17 y 18. Entonces, en el plazo de los 30 días, el importador tiene que agarrar y tiene el deber de presentar, de apersonarse a la administración aduanera o a la unidad de fiscalización y presentar todos estos documentos, ya sean los contratos, los certificados de depósitos bancarios que haya tenido. Todos estos documentos, por lo general, no por lo general, de acuerdo a la Ley General de Aduanas, el encargado de la custodia de estos documentos es la agencia despachante. En caso de que la agencia despachante se haya disuelto, el importador, porque hagamos de cuenta de que mi padre era agente despachante el 2016, pero me han hecho una fiscalización el año 2018. Entonces, yo como hijo, desgraciadamente ese es el imperio del Estado, le inician la fiscalización a los hijos. Entonces, yo como hijo único, ¿qué hago? No sé dónde estaban los papeles de mi papá. ¿Qué hago? ¿A quién recurro? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Entonces voy a otras instancias y esas instancias son la misma aduana nacional o en su defecto
tengo que ir a la Cámara Nacional de Despachantes y ver en el momento en que se ha disuelto la agencia despachante de mi señor padre, cuándo han pasado y en qué momento los documentos a la agencia despachante más antigua. Por ejemplo, agencia despachante La Paz, ¿está en vigencia? Sí, está en vigencia. Entonces yo con una nota presento y están en custodia esos documentos. Lo que hacen es pasar los documentos de todas las importaciones de los importadores en caso de disolución a las agencias despachantes más antiguas. Eso lo regula la Cámara Nacional de Despachantes, ¿ya? Entonces, de esa forma, estamos explicando el tema de una fiscalización posterior. Y también tomamos en cuenta el Código de Comercio, ¿no? La aduana también toma en cuenta que ciertos conceptos dentro de estos balances comerciales, como son el comerciante, el registro de comercio, si ha estado registrado o no, la obligación de llevar la contabilidad y todo eso. Estos 3 artículos son muy importantes porque la aduana nacional siempre va a pedir libros contables, diarios, inventarios o balances a las empresas. Con mayor razón que la mercancía no se encuentra en recinto aduanero, ¿sí? Eso es el tema de la fiscalización. Muy bien. El día de mañana, lo que nosotros hemos avanzado y hemos hecho una introducción al comercio exterior y al comercio internacional, se está haciendo referencia a esos aspectos que son importantes para que ustedes puedan hacer una distinción entre lo que es el comercio exterior y el comercio internacional y su importancia con el tema de la integración. La integración es base fundamental para el tema de las fiscalizaciones, ya sea en el tema el informe de variación de valor, tanto en el tema de las administraciones de aduana de frontera como en el tema de las fiscalizaciones. Entonces, los temas de integración deben ser coherentes, deben ser concertados, deben llevar una cooperación, y habíamos hablado de una integración abierta y una integración cerrada, ¿no? En ese sentido, también habíamos hecho referencia a un tema importante de las facultades y funciones del concesionario. El concesionario está con el deber de resguardar la mercancía en su recinto aduanero, pero no está facultado para el cobro de los tributos aduaneros o de iniciar una fiscalización, ¿sí? Esos son aspectos también muy importantes. Otro aspecto también que debemos tomar en cuenta para la práctica del día de mañana es el tema de los métodos de valoración. Nosotros no podemos hacer un descarte de los métodos de valoración saltando los pasos 1 al 5 y aplico el 6, o del 6 me bajo al 1, ¿no? Porque se ha detectado un vicio por parte del fiscalizador y hago que se anulen esos, no. Tiene que descartarse por parte de la administración aduanera los métodos de evaluación 1 al 5. Si no hay un correcto descarte de los métodos de evaluación del 1 al 5, entonces esa determinación de valor que ha encontrado la aduana nacional es injusta. Entonces yo tengo los medios de impugnación para recurrir ante el AIT y hacer que ese proceso vuelva a fojas 0, ¿no? Dentro del tema de la impugnación, tenemos actos administrativos impugnables, que son de carácter general y que son de carácter particular. Los de carácter general, que son impugnables, son los que son emitidos por el directorio o por la presidencia y que no hacen mención a una DUI. Entonces, ¿qué pasa? Por decirles, yo estoy trayendo una mercancía como autos de Chile, de Iquique, y en el momento de la nacionalización en tambo quemado, en el momento de nacionalizarlos, ese momento se publica una resolución de directorio indicando de que todos los autos provenientes de Iquique deben pasar a Canal Rojo. Es un abuso de autoría. ¿Por qué? Si estoy declarando bien y tengo mi factura, tendré una factura de reexpedición, pero está respaldado con un documento de origen, ¿no? Con los giros bancarios, etcétera. Entonces, si bien esa disposición general está afectando mi DUI, pero se trata de una disposición que no está mencionando mi DUI en particular, sino las declaraciones de todas esas importaciones que llegan a esa administración. Entonces, esa facultad que yo tengo de impugnar es de carácter general y no es de un efecto de carácter particular, ¿ya? Esos son los temas principales que nosotros estamos tocando el día de mañana y que estoy seguro que les va a ir muy bien. Para mí ha sido un gusto conocerlos.
Les deseo todo lo mejor de acá en adelante, que sigan con ese ímpetu de estudio y todo lo demás, ¿sí? Entonces, el día de mañana, me imagino, no, ya desconozco a partir de qué momento se va a abrir la plataforma. Me dicen, José, que que les paso un correo, si no me equivoco, a partir de las 10 o 9:30, y de lo contrario, eso se pasa parece que les pasan a sus correos, algo así me explicaban, y ustedes tienen hasta el día domingo, si no me equivoco, para entrar, ¿no? Tienen 50 minutos y es todo lo que se ha hablado en clases está como respaldo en el día de mañana, en las diapositivas que tienen para desarrollar, ¿sí? ¿Alguna duda? Yadira, Janet, tal vez, algo que quieran decir. Lice, yo tengo una duda. ¿Qué función cumple UTISA dentro de la aduana? Muy buena pregunta. UTISA tiene la siguiente función. UTISA es una unidad que depende directamente de la Presidencia Ejecutiva. UTISA se denomina Unidad de Transparencia Operativa Aduanera, ¿ya? Esta unidad se encarga de hacer un estudio sobre los temas de importación y exportación, ¿ya? Por lo general, la gente más calificada de la aduana nacional están en UTISA, por lo general. O sea, en los años que hemos estado en la aduana nacional, las personas que tenían mayor calificación de experiencia estaban en UTISA, ¿ya? ¿Por qué? Porque ven precios ostensiblemente bajos. Recomiendan a la unidad de fiscalización iniciar, o a las gerencias nacionales iniciar fiscalizaciones posteriores. Inician procesos administrativos disciplinarios a los funcionarios que no han hecho una correcta valoración de la mercancía o los métodos de valoración. Observan valoraciones, observan el manejo en el sistema sobre los canales rojo, amarillo y verde a los administradores de aduana. Entonces tienen amplias facultades. ¿Qué pasa? Los de UTISA, a través de un estudio de inteligencia que hacen a través de un sistema informático, solicitan a Presidencia la intervención de una oficina en particular. Entonces, automáticamente llegan, es como la policía, como el Ministerio Público, llegan, intervienen, dicen, por favor, usted, a partir de este momento, señores compañeros o funcionarios, por favor, tienen que retirarse de la oficina y en 10 minutos vuelven. Entonces, le presentan al administrador que cesen sus funciones por un plazo de 24 horas, 3 días o 10 días y le presentan un documento firmado por Presidencia Ejecutiva indicando de que él es el nuevo administrador o el nuevo jefe de la unidad por intervención de UTISA. Entonces hay un memorándum y todos los temas que se manejan ahí son estrictamente confidenciales y de alto nivel. Entonces es la intervención de UTISA porque de acuerdo a ese estudio se va a determinar responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, penal, ejecutiva, o de lo contrario también se van a determinar fiscalizaciones posteriores o si no también actas de intervención a mercancías que se encuentran en recintos aduaneros que no están debidamente declaradas y ellos a través de una denuncia y que no han hecho un estudio en el sistema y todo está ok, todo está ok, todo está ok, dicen no. Por ejemplo, Mario Bacaflor ha traído celulares iPhone, pero cuando hemos ido al recinto no solo son iPhone, son también Samsung, hay también televisores, también hay carcasas, también hay computadoras. Entonces, hacen esa intervención y bueno, ya como dicen, van con todo, ¿no? Y incluso algunas veces pueden intervenir en compañía del fiscal de distrito. Gracias, Lice. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Licenciado, una pregunta. Sobre Dime, lo que Michelle. habló de fiscalización posteriores, era de 8 años, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Hay una tablita en impuestos, porque no te olvides que el Código Tributario ha sido modificado también con la Ley 843. Entonces, hay 8, 6 y 4 años, ¿no? Hay que ver esa tabla que está en la Ley 843, sus modificaciones y el tema de las prescripciones. El Código Tributario en su artículo 100 te dice que la aduana nacional tiene 1 año para iniciar fiscalizaciones posteriores. Sin embargo, hay una sentencia constitucional
esa sentencia constitucional le permite a la Administración de Aduana iniciar fiscalizaciones de acuerdo o en relación a los temas de prescripción. Entonces, de acuerdo a eso, se inicia fiscalizaciones posteriores. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Benjamín? Muy bien. Está muy bien, entonces, compañeros. Por favor, quisiera que ustedes, les deseo todo lo mejor, que tengan una lectura adecuada el día de mañana, no se apresuren en responder, tienen todos los insumos necesarios, todo lo que se ha avanzado en clases se está preguntando el día de mañana. Lean bien las preguntas, por ejemplo, si el concesionario tiene facultades para el cobro de los tributos aduaneros, ¿no ve? O sea, te puede poner el mismo concepto del artículo 105, pero te dice que tiene facultad. Cuando es incorrecto, porque es la administración aduanera el que está facultado para el cobro, ¿ya? Es un término, es un ejemplo general que estoy tomando. Muy bien, quiero desearles a todos muy buena suerte, que Dios los bendiga, ha sido un gusto conocerlos. Están entrando con un buen puntaje, con un puntaje muy bueno el día de mañana al examen, ¿sí? Entonces, quisiera que mañana también en ese mismo nivel que ha estado Michelle, ha estado Benjamín, ha estado Janet, Yadira, también puedan demostrarlo en el examen, ¿sí? Licenciado, una preguntita. Dime, Licenciado, Gustavo. muy aparte, quería saber si usted sabe algo sobre cuándo van a sacar convocatorias en la aduana, como hace 2 años que ya no sacan convocatorias. ¿Para Pues, agentes despachantes? no, para ser funcionario de la aduana. Las Ah, ya. convocatorias, sí. Sí, lo que pasa, bueno, en realidad desde el 2019 que hubo estos movimientos sociales y políticos, no se ha sacado convocatorias, ¿no? Entonces ya de estos 2 años se ha tomado una forma discrecional y lo relacionan con el tema de la austeridad. Pero tengo entendido que en el mes de septiembre, de octubre, a partir del mes del 15 de septiembre, octubre, van a sacar convocatorias. Pero, Gustavo, han sacado convocatorias para consultores en el tema de aeropuerto, también para consultores de archivistas, documentales, aduaneros para Aduana Interior La Paz. No sé si has visto, estoy hablando más o menos del mes de febrero y marzo de este año. Sí, y de esa parte también quisiera saber si las cosas son, no sé si es muy difícil o no sé si es transparente ya elegir todas esas situaciones o es difícil dentro de la aduana. No, te hacen una publicación y de acuerdo a esa publicación hacen una evaluación documental, ¿no? De tu currículum. Y de acuerdo a esa revisión documental, si tú reúnes los requisitos, absolutamente a todos se los llama a través del Departamento de Recursos Humanos, se conforma un tribunal y te hacen una entrevista. Y de acuerdo al puntaje que tienes esa entrevista, vos ingresas o en su defecto entras a una base de datos para que en otra oportunidad puedas ingresar a la aduana. Entonces, no, la aduana, a diferencia de muchas otras instituciones, es técnico. No he visto, la verdad, no es porque quiera tapar algo, pero no he visto que exista una parte política, ¿no? Evidentemente hay cargos ejecutivos que se manejan a otro nivel, pero por lo general ahí están la parte técnica a través de los los técnicos que conforman ese tribunal y también recursos humanos. Entonces, estate siempre pendiente de la página y de las publicaciones. En la página de la aduana, el www.aduana.go.bo, sacan publicaciones. Y como te digo, han sacado 2 publicaciones para técnicos aduaneros, 1 y 2 para Aduana Interior La Paz, para Santa Cruz también tengo entendido que han sacado, para Cobija también, y también han sacado, como te digo, para archivistas aduaneros, para técnico 2 en las administraciones de aduana en todo el país. Obviamente que eran unos 4 o 3, ¿no? No está como antes, pero tienes que estar pendiente de las publicaciones a partir del 15 de septiembre más o menos. Está bien, listo, gracias. Muy bien chicos, ha sido un gusto, les deseo todo lo mejor, que Dios los bendiga y bueno, espero que puedan hacer un excelente examen, ¿sí? El día de mañana, todo lo mejor. Roberto, ¿quieres quedarte en sala? ¿Quieres que lo llamemos a José? ¿Cómo hacemos?
No sé, depende de ti. Si quieres le podemos llamar que entre, no sé. Ya, a ver, esperemos un ratito, por favor. Bueno, los compañeros que puedan retirarse también, si lo desean, pueden hacerlo, ¿ya? Dicen, agradecerle por el módulo, la verdad que yo he podido despejar muchas dudas que tenía y la verdad es que en anteriores módulos ya hemos visto, digamos, por ejemplo, yo tenía a mano lo que es la Ley General de Aduana, porque ya en anteriores módulos lo hemos visto, ¿no? Y varias, por ejemplo, los métodos usted no los había dictado, digamos, ¿no? Y lo que yo siempre hago cuando hay algo que tal vez no capto en clase, siempre vuelvo a mirar como lo suben las clases grabadas, lo vuelvo a mirar y ya despejo mi duda y si tengo que investigar algo, pues lo hago así también, ¿no? Y de mi parte, Licen, yo he quedado satisfecha y ha sido un gusto poder, mediante este diplomado, contar con toda la instrucción que usted nos ha podido dar. Gracias, licenciado. Janet. Gracias, Janet. Gracias por tus palabras y por tu educación. Muchas gracias. Les deseo todo lo mejor. Y bueno, le voy a pedir a José que te llame, Roberto. Ya, suerte a todos ustedes, que les vaya muy bien. Estoy para servirles para todo lo que ustedes quieran. Tienen mi correo. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Gracias, que les vaya muy bien. Buenas noches, licenciado. Gracias, Lic. Gracias, licenciado.